Mi hija regresó tras 6 meses. Lo inesperado en mi café fue revelado y cambió todo en 8 minutos. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cafetería, un refugio que había construido con esfuerzo y sacrificios. Juan, un padre soltero de 45 años, removía con dedicación la mezcla, recordando las risas de Sofía, su única hija, llenando los espacios vacíos de su hogar. Era lunes y su corazón latía con la esperanza de su regreso. Se sentía como si hubiera ganado la lotería, como si el tiempo se detuviera cada vez que pensaba en ella. Sin embargo, al pararse junto a la ventana, la luz del sol no parecía brillar como antes. La ausencia de su hija había dejado una sombra en cada rincón. Sofía llevaba medio año en la ciudad, persiguiendo sueños que su padre había construido para ella. Juan había sacrificado tanto por su educación, dejando atrás sus propias aspiraciones para enfocar su mundo en crear un futuro brillante para ella. La constante murmuración de María, su vecina y amiga, resonaba en su mente. El amor y el esfuerzo son los verdaderos motores del éxito. Pero en esos momentos de soledad, Juan se cuestionaba si había hecho lo correcto, al enviar a Sofía lejos, lejos de su hogar, de su esencia, de su café. Cada día era un tira y afloja entre la esperanza y el miedo, mientras se preguntaba si había sembrado el camino correcto. Cuando la puerta se abrió y volvió a escuchar su risa, el mundo de Juan pareció iluminarse. Sofía, radiante, llena de vida, entró con un aire de novedad. Pero a medida que intercambiaban abrazos, las sombras de su ausencia comenzaron a tomar forma justo en el momento en que ella compartió su noticia más sorprendente. «Papá», dijo, «he conseguido una beca, un prestigioso programa de investigación». A medida que hablaba, Juan no podía evitar sentir un destello de orgullo, seguido por una punzada de inseguridad. La conversación dio un giro cuando ella mencionó a su mentor, un profesor que no se había mostrado amable a pesar de sus logros. Su tono cambió, como si las palabras se convirtieran en cuchillos que cortaban el aire. «Él dice que tu trabajo como cafetero no está a la altura de mis nuevas metas». La caída del café en la taza resonó como un eco en su mente. Juan sintió cómo la angustia comenzaba a apoderarse de él. Cada esfuerzo, cada sacrificio, todo lo que había hecho, ahora se desvanecía ante la crítica de un extraño. No solo la ofensiva hacia su trabajo, sino la herida profunda que sentía por su hija, como si su camino ahora la separara de sus raíces. «¿Cómo puede esto ser?», pensó, su pecho apretándose al darse cuenta de que Sofía empezaba a ver su vida como una serie de trofeos, ignorando lo que él había construido con amor y dedicación. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema». Y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión crecía en la habitación. Juan luchaba entre su deseo de empoderar a Sofía y su necesidad de que comprendiera el valor de su herencia. «No quiero que olvides de dónde vienes», susurraba su conciencia, mientras su mente balanceaba entre el orgullo y la herida. La cocina, una vez el escenario de cálidos recuerdos, se tornaba en un campo de batalla. El aroma del café, en vez de ser un consuelo, se transformaba en un recordatorio de lo que podría perder. ¿Tomaría su hija el camino del éxito al ignorar lo que realmente importaba? Mientras Sofía seguía hablando de sus sueños, Juan estaba atrapado en un torbellino emocional, sintiendo que los 8 minutos de charla podrían definir el rumbo de sus vidas. La lucha estaba comenzando, y el verdadero desafío apenas asomaba. Ambas realidades estaban a punto de chocar, y no sabía cómo enfrentar lo que vendría. ¿Sería capaz de enseñar a su hija a volar sin que ella se olvidara de sus raíces? ¿Podría encontrar un equilibrio entre su amor y su rabia en esa pequeña cocina? La historia estaba a punto de torcerse, pero el desenlace se mantenía sombrío, oculto entre las sombras del café.
El aire se sentía denso, como si cada palabra que Sofía pronunciaba se convirtiera en un peso adicional sobre los hombros de Juan. Papá, necesito un espacio de trabajo, un laboratorio. Esta beca será mi oportunidad para demostrar que puedo ser alguien importante. Las palabras atravesaron su mente como flechas. La imagen de su hija, una estudiante brillante llena de sueños, se entrelazaba con la realidad de un padre cuya vida había girado en ella. Mientras ella hablaba, una parte de Juan quería celebrar su éxito, alentándola a que siguiera sus ambiciones. Sin embargo, la otra parte, la que había dedicado años a construir un hogar y ofrecerle una vida plena, se llenaba de frustración. ¿Por qué no podía entender que su café, su refugio, significaba más que un simple trabajo? Por un instante, recordó cómo había comenzado aquel negocio, la lucha contra la adversidad, la pasión por lo que hacía y el deseo de hacer algo significativo. ¿No es este lugar un logro?, pensó, sintiendo que sus esfuerzos estaban siendo desvalorizados. El tiempo parecía detenerse, mientras Juan contemplaba sus opciones. Sofía, esta beca es increíble, pero quiero que entiendas el valor del trabajo duro y el sacrificio. No solo se trata de los títulos, también hay dignidad en lo que hacemos, respondió, buscando una forma de transmitirle su perspectiva. Quería que su hija supiera que el éxito no siempre se mide por el conocimiento académico, sino por la conexión con nuestra historia, con quienes somos realmente. Pero el rostro de Sofía reflejaba confusión. Papá, no me entiendas mal, yo valoro lo que has hecho, pero este es mi momento. Y el profesor, él sabe cómo son las cosas en el mundo real. No voy a dejarlo pasar solo porque te quiero. Sus palabras rasgaron el corazón de Juan. La angustia de sentir que sus esfuerzos habían sido en vano comenzaba a manifestarse como un abismo entre los dos. Juan se sentía desgarrado. Tenía que mostrarle a su hija que las raíces y el crecimiento podían coexistir. Sin embargo, sentía la presión de la expectativa, tanto de Sofía como de su propio deseo de ser un buen padre. ¿Y si le hablo del café en la universidad? Quizás pueda organizar una charla, pensó, imaginando un diálogo donde mostrara la importancia del emprendimiento y la pasión. Pero al instante, esa idea fue eclipsada por el temor de que Sofía se sintiera aún más alejada. Mientras la conversación continuaba, Juan empezó a visualizar su futuro. Iba a implementar cambios, iba a absorber las críticas como oportunidades, a demostrarle a Sofía que el mundo que habían construido juntos era valioso. Se dio cuenta de que no podía quedarse estático, dejando que la inseguridad lo consumiría. Un destello de determinación recorrió su cuerpo. De repente, la imagen de un nuevo proyecto inundó su mente. Podría abrir un programa que integrara la tradición del café con la innovación en la educación. «Esa es la respuesta», exclamó en su mente. Sería una fusión de experiencias, una manera de mostrarle a su hija que podía perseguir sus sueños sin olvidar sus raíces. Sin embargo, justo cuando estaba dispuesto a compartir su nueva idea, el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo el flujo de su reflexión. Una mujer entró, trayendo el aroma de la diversidad que Juan siempre había adorado en su cafetería. Pero al mirar su rostro, se dio cuenta de que no era una visitante cualquiera, era una antigua clienta a la que había admirado por su propia historia de superación. Sus ojos se encontraron y en un instante supo que esta mujer tenía algo crucial que compartir, algo que podría cambiar el rumbo de su conversación con Sofía. El giro inesperado lo dejó ansioso, reviviendo el sentido de urgencia por encontrar su propia voz en medio de las turbulencias familiares. ¿Podría este encuentro ser la clave para reconciliar su conexión con su hija y ayudarla a entender el verdadero valor de su legado? Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras el destino de ambas historias, la de Juan y la de Sofía, comenzaba a entrelazarse de maneras que jamás había imaginado. El aroma a café fresco envolvía el ambiente, creando una atmósfera familiar que Juan había cultivado con esmero. La mujer que ahora se encontraba frente a él, Mariana, había sido una clienta leal durante años. Pero lo que la unía a Juan iba más allá de una simple transacción comercial. Mariano había sido testigo de su viaje, sus fracasos y triunfos, y había compartido relatos de su propia vida, esos que inspiraban a Juan a seguir adelante.
Pero ahora su mirada estaba cargada de una urgencia inusitada. «Juan, tengo algo que decirte», comenzó Mariana, sus palabras emergiendo de su boca como si llevasen consigo un peso que debía ser compartido. «He estado dándole vueltas a una idea, y estoy convencida de que puede ayudarte a conectar con Sofía. Pero necesitas estar dispuesto a escuchar y a salir de tu zona de confort». Juan sintió que la presión en su pecho aumentaba. El salir de su zona de confort era un término que resonaba en su mente como un eco amenazador. Aunque había construido su cafetería desde cero, la idea de aventurarse en algo nuevo le generaba una mezcla de inquietud y emoción. «¿Qué tienes en mente?», preguntó, tratando de mantener la calma. Mariana se enfocó en su mirada. «He trabajado en varios proyectos que integran educación y gastronomía, y creo que podrías hacer algo similar aquí. Una serie de talleres que conecten a jóvenes de la universidad con la cultura del café. Quizás incluso un espacio donde puedan presentar sus ideas, explorar su creatividad o simplemente disfrutar de la riqueza de tu legado». A medida que Mariana hablaba, las palabras comenzaron a crear una oleada de imágenes en la mente de Juan. Pensó en Sofía, en su pasión por la ciencia, en cómo podría compartir su conocimiento con otros. De inmediato se dio cuenta de que combinar el arte del café con la educación podía ser la clave para abrir esa puerta, una que albergara interacciones genuinas y aprendizajes valiosos. «No estoy seguro de tener el tiempo para esto», se encontró diciendo, una respuesta automática nacida del miedo a lo desconocido. Pero dentro de él una chispa de decisión se encendía. ¿Acaso no era eso lo que había buscado? Una forma de enseñarle a su hija que su pasión podía ser un puente hacia el futuro. «Juan, si algo he aprendido en mi vida es que el tiempo nunca será el momento perfecto», continuó Mariana, su voz resonando con una certeza que Juan comenzaba a apreciar. «Tienes que tomar riesgos, y esta puede ser una oportunidad no solo para tu negocio, sino para fortalecer la relación con Sofía. Mostrarle que los caminos al éxito son múltiples y están llenos de posibilidades». Mientras Mariana compartía su visión, Juan comenzó a cuestionar su propia perspectiva. Había vivido una vida centrada en la seguridad y la estabilidad, pero eso había creado una distancia con su hija, a quien parecía no poder alcanzar. La idea de una serie de talleres comenzó a tomar forma en su mente, una mezcla de mentoría, experiencias enriquecedoras y oportunidades de conexión que podrían no solo atraer a Sofía, sino también a otros jóvenes que necesitaban direcciones. Fue en ese instante que Juan sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. La conexión con Sofía, el deseo de expandir su negocio y la influencia de Mariana se entrelazaban como hilos de un mismo tejido. La posibilidad de abrir su espacio a la creatividad y las ideas de los jóvenes planteaba la necesidad de transformación personal. Cuando Mariana terminó de hablar, Juan comprendió que se encontraba en un punto de inflexión. La incertidumbre aún latía en su interior, pero ya se sentía diferente. Tenía una mañana llena de decisiones en el horizonte y, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de ser el padre y el empresario que siempre había querido ser. «Gracias, Mariana, necesito pensarlo», respondió, sintiendo que cada palabra se deslizaba con un nuevo sentido de propósito. Mientras Mariana se despedía, Juan se quedó frente al mostrador, sintiendo el peso del momento. La conversación que había mantenido con Sofía había tomado un giro inesperado, ahora acompañado de un foco diferente. Pero las paredes del café y las expectativas aún pesaban sobre él. ¿Sería suficiente para cerrar la brecha con su hija? A medida que se servía una taza de café, vio la puerta cerrándose tras Mariana, y, en su mente, la pregunta resonó con fuerza. ¿Sería capaz de dar el paso necesario para transformar su negocio y al mismo tiempo acercarse a su hija? La incertidumbre lo invadía, pero en su corazón la determinación comenzaba a tomar vuelo. Mientras las sombras de la tarde se cernían sobre el café, una nueva preocupación floreció en su mente. ¿Podría realmente equilibrar su legado mientras habría espacio para los sueños de Sofía? Con cada sorbo, la pregunta se volvía más intensa, presionando al protagonista hacia un destino que aún no estaba claro.
El sonido del café hirviendo era casi un mantra para Juan. Era una melodía familiar, tranquilizadora y, sin embargo, en ese momento resonaba en su interior como un golpe que despertaba su inquietud. La conversación con Mariana no solo había levantado una catástrofe interna, también encendió un deseo imperioso de cambiar. Con cada sorbo de ese café que había hecho tantas veces, su mente giraba en torno a una pregunta insistente. ¿Cómo sería realmente cerrar la brecha con Sofía? Decidido a dar un paso adelante, Juan comenzó a hacer anotaciones en una libreta desgastada por el tiempo. Las ideas de los talleres fluyeron como un torrente, acompañadas de esbozos de un cronograma y actividades. Su pasión por el café se entrelazaba cada vez más con la posibilidad de transformar la vida de jóvenes a través de la educación. Comenzó a preguntarse si la autenticidad de su legado podría ser la clave para abrir nuevas puertas, y no solo por la conexión con Sofía. Sin embargo, muy en el fondo, aún persistía la duda que lo hacía dudar, le enredaba pensarlo. Tenía que enfrentar la realidad de que esa misma inseguridad había moldeado su relación con Sofía. No grabó una línea en su libreta sin que una voz interna le recordara cuántas veces había fallado al comunicar sus propias aspiraciones y sueños a su hija. Era esa línea delgada entre ser un padre protector y un mentor que inspirara lo que lo mantenía atado. Esa noche, mientras su mente revisitaba minuciosamente cada instante significativo con Sofía, una idea lo golpeó con fuerza. No podía detenerse. Es el momento de cambiar la narrativa, se dijo a sí mismo. El camino que había tomado su negocio debía reflejar el legado que pensaba dejarle a su hija, uno que le mostrara que el riesgo era tan valioso como la seguridad. Al día siguiente, con la decisión de dar un paso audaz, Juan envió un mensaje a Sofía. La invitaba a visitar la cafetería para hablar sobre el futuro. A medida que su dedo presionaba el botón enviar, un sudor frío le recorrió la espalda. El café comenzó a llenarse de clientes mientras pasaban las horas, y cada instante le parecía una eternidad. La ansiedad se convirtió en un eco constante en su mente. No se trataba solo de compartir sus ideas, se trataba de abrir un diálogo honesto con Sofía, demostrarle que a pesar de sus temores, estaba dispuesto a arriesgarse por ella. Finalmente, la puerta se abrió, y vio a Sofía entrar. La luz del sol la iluminó, llenando el ambiente de un aura vibrante. «Hola, papá», dijo con una sonrisa, que Juan intentó devolver, pero sentía una presión en el pecho. ¿La suficiente como para empezar una conversación que cambiaría el rumbo de su relación? Se acercaron a una mesa en una esquina tranquila. A medida que trataban de mantener una conversación casual, Juan empezó a dar los primeros pasos hacia la verdad, hablando de sus ideas para los talleres. Sofía lo escuchaba con atención, y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y curiosidad. Pero sentía que los miedos tomaban forma en su interior. ¿Le bastaría su intento para recuperarla? De repente, su teléfono vibró con un mensaje de Mariana. «Juan, estoy lista para ayudarte. Debes actuar rápidamente». Esa línea resonó dentro de su mente como el último empujón que necesitaba. Miró a Sofía a los ojos y decidió lanzarse. «Quiero que formules parte de esto, Sofía. Quiero que trabajemos juntos en los talleres». El tiempo pareció detenerse mientras las palabras flotaban entre ellos. Su hija, con gesto pensativo, lo observaba, y en su mirada, Juan percibió la chispa de una nueva posibilidad. Pero antes de que pudiera decir más, hubo un silencio significativo, un momento en que todo cambió. Sofía tomó un profundo respiro, y en su expresión, Juan pudo ver que algo importante estaba a punto de revelarse. Un nuevo giro en la historia estaba por llegar. La tensión se palpaba en el aire con la certeza de que los próximos minutos marcarían un cambio irrepetible. ¿Cuál sería la respuesta de Sofía? ¿Podría ser que sus propias inseguridades, lo que lo había hecho dudar, resultara ser el catalizador que necesitaban para unirse? Nuevamente, Juan sintió que el futuro se acercaba con gran premura, revelando secretos que aún no se atrevían a brotar. El silencio en la mesa se convirtió en un océano de incertidumbre. Juan percibió cómo cada segundo se alargaba, casi como si el tiempo se burlara de su temor. Sofía lo miraba profundamente, y en sus ojos inteligentes había un destello que le decía que el momento de la verdad había llegado. Se preguntó si iba a recibir una respuesta que cambiaría el curso de su vida.
El peso de la presión interna le hizo desear retroceder, pero no podía. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Papá, hablar de talleres y proyectos está bien, pero yo no he estado aquí, me he sentido perdida, finalmente expresó Sofía, rompiendo el silencio pesado. Y Juan sintió que una brecha se abría entre ellos. No tengo claro lo que quiero hacer, no sé cómo ser parte de tu mundo. Esa confesión resonó en el pecho de Juan como un eco lejano de sus propias inseguridades. Había intentado encaminar su vida hacia un propósito, pero al mismo tiempo su hija se encontraba luchando con su identidad, con una desorientación similar. Las inseguridades de uno parecían reflejarse en el otro, y esa revelación le dio una extraña brisa de esperanza. Ambos se encontraban en la búsqueda de su camino. Entiendo, Sofía, dijo Juan, tratando de contener la emoción que amenazaba con desbordarse. No quiero que te sientas presionada, solo deseo que te sientas como parte de algo. Mi única intención es que podamos encontrar un propósito juntos. Este taller es algo que me apasiona, pero podría ser también un espacio para ti. Sofía lo miró con curiosidad, y por un breve momento Juan vio chispas de interés en su mirada. ¿Un espacio para mí?, preguntó, inclinándose un poco hacia adelante, como si empezara a entusiasmarse con la idea. Sí, continuó él, más seguro de sí mismo. Imagina un lugar donde podamos compartir, aprender, crear, no solo sobre café, sino también sobre la vida, tus sueños, lo que tú quieras. Podría ser la que proponga actividades y temas, podrías guiar a los jóvenes de una manera que yo no puedo. Esa visión despertó algo en Sofía. Juan pudo notar cómo sus ojos brillaban con cada palabra que pronunciaba. Era una chispa fresca, un rayo de luz que podría convertirse en algo grande. Esto suena interesante, reflexionó su hija, mientras su mente parecía procesar cada posible variante de este nuevo camino a seguir. La conversación comenzó a fluir más naturalmente. Cada idea que surgía parecía como si fuese un ladrillo que cimentaba su relación. Sin embargo, Juan continuó enfrentando los fantasmas de su propio miedo. Esa ansiedad que lo había acompañado durante años parecía estar cediendo, solo para dejar espacio a un nuevo tipo de vulnerabilidad. Mientras sus sueños compartidos tomaban forma en la conversación, el teléfono de Juan vibró de nuevo. Era Mariana. Juan, no olvides que la autenticidad es la clave. Debes ponerte al mando de este taller y ser el ejemplo de lo que deseas para Sofía. Esa simple frase lo hizo vacilar. ¿Estaba dispuesto a erigirse como ejemplo cuando se sentía tan perdido muchas veces? Un nuevo dilema empezó a formarse en su mente. ¿Estaba preparado para ser el líder que su negocio y su hija necesitaban cuando él mismo aún no había logrado el equilibrio en su vida? Antes de que pudiera evaluar sus pensamientos, Sofía interrumpió su introspección. «Papá, quiero hacerlo. Quiero participar, pero también quiero que esto sea real. Ya no quiero que la conexión entre nosotros dependa de tus sueños». Esa afirmación lo impactó. No solo le estaba pidiendo que aceptara su autonomía, sino que estaba abriendo una puerta hacia una relación más genuina. Pero al mismo tiempo, el temor a defraudarla comenzó a asomar otra vez. ¿Podría realmente hacer honor a esa expectativa? La presión aumentó de nuevo en el aire, y Juan sintió el nudo en su estómago. Esa palabra, real, resonaba en su cabeza, dejándole la sensación de un nuevo compromiso, que no solo era con su hija, sino con él mismo. Se dio cuenta de que la conversación se había transformado en algo más significativo que un simple proyecto. Este era el comienzo de un redescubrimiento profundo, no solo para Sofía, sino para él también. La barrera de los miedos había comenzado a despegarse, pero el camino adelante estaba lleno de decisiones que pondrían a prueba sus límites y valores. Mientras Sofía esbozaba algunas ideas para el taller, Juan sintió que una nueva incertidumbre se cernía sobre ellos. Ahora el desafío no solo era proponer el proyecto, sino mantenerse firme ante la cruda realidad de lo que pasaría una vez comenzaran a trabajar juntos. ¿Serían capaces de transformar el miedo en catalizador y confrontar sus inseguridades? Con el corazón acelerado, esperó la respuesta de Sofía. La sala del café, antes un refugio, se había convertido en un escenario de revelaciones que cambiaban su vida. Y en su interior, Juan comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. La conversación fluyó con más facilidad,
pero la tensión que había brotado entre ellos no desapareció. Juan sintió que el aire en la sala se volvían partículas cargadas de expectativa. Sofía estaba comenzando a abrazar la idea del taller, pero él enfrentaba su propia crisis de identidad. ¿Cómo podría liderar un proyecto que debía ser un espacio de crecimiento si él mismo estaba en medio de un ciclo de incertidumbres? Mientras su hija hablaba, Juan dejó que sus pensamientos divagaran hacia sus fracasos pasados, las decisiones equivocadas que lo llevaron a arruinar una relación con su socio, los días en los que el café apenas sobrevivía, lo impotente que se sintió al no poder guiar a los nuevos empleados como consideraba que debió de hacerlo. ¿Cuántas veces había sentido más miedo que confianza? No podía dejar que esos fantasmas empañaran lo que intentaba construir junto a Sofía. «Papá, tengo algunas ideas», dijo Sofía, sacándolo de su trance. Con su voz llena de entusiasmo, comenzaba a esbozar conceptos que resonaban frescos y vitales. Juan las escuchaba con atención, pero dentro de su mente, un torrente de dudas florecía. «¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si mi hija se decepciona otra vez?», se cuestionaba. En su cabeza, la voz de Mariana reverberaba con más fuerza. «Debe ser el ejemplo». La frustración lo invadió. ¿Qué ejemplo podía ofrecer si no estaba seguro de sí mismo? De repente, se sintió paralizado por la presión de ser la figura paternal que su hija necesitaba. Entonces, una idea surgió en su mente. ¿Y si tomaba un riesgo y compartía sus propios temores con Sofía? Había prometido ser auténtico. Debía comenzar por ser sincero. «Sofía, espera un momento». La mirada de ella se tornó alerta, sorprendida por su tono decisivo. «Creo que debemos ser claros. Este proyecto no es solo para ti. Yo igualmente estoy en una encrucijada. No sé si tengo todas las respuestas. Y la verdad es que tengo miedo de fallar. Pero quizás, si enfrentamos nuestros miedos juntos, podríamos encontrar la forma de avanzar». El cambio en la atmósfera fue inmediato. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. «No sabía que te sentías así, papá», contestó ella. «Yo también tengo miedo de no estar a la altura. Pero creo que, si podemos ser honestos el uno con el otro, podríamos determinar nuestros caminos». La conversación que siguió fue un manto de vulnerabilidad compartida. Habló sobre sus fracasos, sus inseguridades y sobre todo, su deseo de construir algo significativo. Sofía, por su parte, dejó de lado la imagen idealizada de un padre omnipotente, y comenzó a desnudarse ante Juan, revelando sus propios temores y anhelos por ser aceptada en su mundo. Ambos parecían aligerarse al compartir sus cargas. Juan sintió que parte de su ansiedad se desvanecía. Era liberador. Pero como en cada transformación, aparecieron nuevos dilemas. ¿Cómo implementarían esa apertura en el taller? ¿Cómo combinar la vulnerabilidad con la profesionalidad para que no se convirtiera en un estorbo en su trabajo conjunto? Mientras se abrían ante la realidad de su colaboración, Juan comprendió que el verdadero objetivo de esta iniciativa no era solo el taller en sí, sino la relación renovada que estaban forjando. Este proyecto era un campo fértil donde podrían cultivar el respeto y la confianza, pero también un terreno donde sus propios espectros debían ser enfrentados, no solo juntos, sino individualmente. Ambos se quedaron en silencio, sintiendo el peso de lo que habían compartido. A ese silencio le siguió un renovado sentido de propósito. Ambos sabían que enfrentarían desafíos, pero también que estaban dispuestos a hacerlo juntos. Mientras Sofía comenzaba a dibujar ideas en una hoja, Juan se vio contemplando el futuro con una visión más clara. Sin embargo, antes de que pudieran comisionar los siguientes pasos, Juan recibió un mensaje de un viejo conocido que no esperaba. «Hola Juan, he estado pensando en tus ideas. Tal vez deberíamos hablar sobre una colaboración. ¿Te interesa?» El frío recayó sobre él, realizando que tendría que decidir entre esta repentina oferta tentadora y el compromiso que había hecho hacia su hija. ¿Sería un fracaso retroceder a su viejo modelo de negocios o una oportunidad para rescatar todo lo que había aprendido? Ese dilema podría cambiarlo todo. La presión comenzó a hacerse presente nuevamente, surgiendo entre las grietas de su renovada confianza. Mientras su mente giraba, se dio cuenta de que la lucha continuaba. La notificación del mensaje resonaba en la mente de Juan mientras reflexionaba sobre el camino que había trazado frente a sí. Esa oferta inesperada, que antes hubiera representado un alivio financiero, ahora se convertía en un dilema moral. Las palabras de Sofía aún retumbaban, impregnadas de fragilidad y esperanza.
Su deseo de construir juntos era palpable, y el riesgo de traicionar esa promesa le socavaba la futilidad de sus viejos anhelos. Las horas siguientes se convirtieron en una frenética tormenta de pensamientos. A cada intento de enfocar su atención en las ideas del taller, la tentación de esa colaboración le interrumpía. ¿Y si era la clave que necesitaba para revivir su viejo sueño? A fin de cuentas, había aprendido en el pasado que las oportunidades, especialmente en el mundo del negocio, no siempre volvían a tocar la puerta. Sin embargo, el eco de las fallas anteriores también lo perseguía. Juan recordaba la desilusión que le había causado aquella la vez que, en su afán de buscar crecimiento rápido, había llevado su café al borde del colapso. Originalmente, había confiado en que poder colaborar con su socio de manera más agresiva revitalizaría el negocio, solo para ver cómo esa misma alianza se convirtió en ruina. Así que, aun cuando la idea de una nueva colaboración era atractiva, su preparación mental y emocional para un compromiso similar era incierta. Cuando Sofía lo buscó esa tarde para discutir sus propuestas, el pesimismo lo envolvió. Juan había planeado compartir sus ideas, confrontar sus temores una vez más y establecer un camino claro, pero la presión del mensaje seguía acechando su mente. Sentía que su papel de líder dependía de una decisión y cada segundo era absorbido por la indecisión. «Papá, ¿qué piensas de lo que he dicho sobre el enfoque en la comunidad?», preguntó Sofía con esperanza, mirándolo radiante y ansiosa por escuchar su opinión. Juan sonrió levemente, pero sus ojos revelaban una preocupación profunda. «Honestamente, Sofía, estoy bastante desorientado», respondió él, no sin esfuerzo. «No sé si estoy listo para comprometerme por completo a lo que propones, principalmente porque estoy recibiendo una oferta que podría cambiar todo. No sé si debo dejar eso pasar». Como si el aire se cortara, el silencio se volvió ensordecedor. La expresión de Sofía pasaba de la alegría a la tristeza en cuestión de momentos. «¿Esa oferta tiene algo que ver con tu antiguo socio?», cuestionó Sofía, su tono ahora cargado de una mezcla de decepción y enfado. «¿Es que tan importante es para ti ese viejo proyecto? ¿Tan solo lo nuestro es un juego?». Su voz desgarradora y llena de anhelos hizo que Juan se sintiera acorralado. No deseaba transmitir la idea de que su hija era menos importante que sus antiguos sueños, pero tanto su lucha interna como su deseo de lograr el éxito le impulsaban a tomar decisiones egoístas. «Nunca ha sido un juego, Sofía». Pero cada palabra que pronunciaba sonaba débil ante su propia incapacidad de dar una respuesta clara. «Lo que me has mostrado hoy es diferente. Nunca había visto de esta forma el potencial que tenemos y trabajamos juntos, pero...». La lucha entre su deseo por el cambio y la carga del pasado era abrumadora. En su mente, el antiguo proyecto y su renovación personal contrastaban en una danza tensa. ¿Podrían ambos coexistir? ¿O una decisión lo llevaría a traicionar la promesa de construir junto a su hija? Mientras los minutos transcurrían, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono, interrumpiendo la conversación. Juan miró el texto y lo leyó para sí mismo. «He pensado en esto. Muy pocas veces se recibe otra oportunidad. Entonces, ¿cuándo podremos hablar?». Al observar la incertidumbre en los ojos de su hija y la cada vez más clara expresión de dolor, Juan se dio cuenta de que cada elección no solo definía su camino, sino la relación que había comenzado a reconstruir. La tensión entre lo viejo y lo nuevo, entre la obligación y el deseo, palpitaría fuerte de ahora en adelante. El camino no sería sencillo y una decisión crucial se acercaba rápidamente. Mientras su mente buscaba un equilibrio, se dio cuenta de que no solo luchaba por su futuro, sino también por el de Sofía y por todo lo que estaban a punto de construir juntos. Tenía que tomar una decisión, pero el reloj seguía corriendo y el momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Podría afrontar la presión y elegir sabiamente? ¿O dejaría que la inercia de su pasado dictara su futuro? La inquietud aumentaba a medida que se preparaba para compartir una verdad que podría derribar todo lo que había construido hasta ahora. La mañana siguiente comenzó con un rayo de sol que se filtraba tímidamente por la ventana de su oficina. Juan permanecía sentado frente a la mesa, rodeado de notas, bocetos y recortes de ideas que había acumulado en su búsqueda de revitalizar su negocio.
Sin embargo, la nube de indecisión seguía envuelta a su mente, como una sombra que le recordaba la inminente elección entre el camino seguro y la tentadora, pero arriesgada oferta de su antiguo socio. Sofía entró en la habitación, sus pasos marcando un ritmo firme que buscaba romper la tensión. Aunque había transcurrido menos de un día desde su última discusión, en su rostro se reflejaba el deseo de hacer valer su visión. Juan sintió una punzada de culpa. Ella había depositado su fe en él y ahora debía corresponder a esa confianza. «Papá, he estado pensando en lo que...» «Te dije ayer», comenzó ella, con una voz clara y decidida. «Creo que si nos enfocamos en la sostenibilidad de nuestro café y en crear un espacio acogedor para la gente, podríamos atraer a más clientes. Las experiencias que la gente busca hoy en día son diferentes y podemos liderar en eso». Juan asintió, pero en su interior lo que sentía era un mar agitado. La lógica de Sofía era irrefutable, y la pasión que ella mostraba encendía en él una chispa de esperanza, pero la tentación de esa oferta antigua seguía pesando en su mente. Lo que ella planteaba era innovador y emocionante, y en su alma una parte de él ardía al considerar la posibilidad de redimir sus fracasos pasados. Pero, ¿podría realmente arriesgarse más en esta nueva etapa? ¿Y si realmente hiciéramos algo distinto, diferente a lo que todos están ofreciendo? Podemos colaborar con productores locales, ofrecer talleres y ofrecer un diálogo abierto sobre nuestros productos, continuaba Sofía, con los ojos brillantes. La energía que traía era contagiosa, y Juan sintió una oleada de emoción recorriendo su ser. Podríamos hacer más que solo vender café. Podríamos construir una comunidad en torno a los valores que queremos compartir, agregó ella, adelantándose mientras señalaba un mapa conceptual que había trazado. Eso suena increíble, Sofía, dijo Juan, sintiendo cómo su corazón se abría un poco más a la posibilidad de un futuro juntos. Pero la voz en su mente no cesaba. Mientras más hablaban, un nuevo pensamiento comenzó a formarse en su mente, una especie de revelación. Si podía unir lo mejor de su experiencia pasada con las ideas frescas de Sofía, tal vez podría crear un proyecto que significara algo verdaderamente especial. Tal vez deberíamos no solo convivir con la pregunta de si puedo dejar ir el pasado, sino buscar cómo integrarlo con lo que podamos hacer hoy, reflexionó Juan en voz alta, sintiendo un ligero cambio en su peso emocional. Una nueva dirección se abría paso entre su confusión. El intercambio con Sofía se tornó más dinámico y juntos empezaron a platicar lo que podría ser el café del futuro. Sin embargo, las notificaciones de su teléfono seguían interrumpiendo el flujo de la conversación y la ansiedad de Juan aumentaba con cada ping. Finalmente, no pudo soportarlo más. «Necesito bloquear esto», dijo, levantándose repentinamente y apagando su teléfono. La decisión le despejó la mente ligeramente. De repente el café, el futuro y su relación con Sofía parecían resplandecer con nuevos colores. «¿Qué pasa si hacemos un pequeño prototipo?», sugirió Sofía, con la mirada fija en Juan. «Podemos organizar una pequeña reunión con algunos amigos, tener un enfoque y ver cómo reacciona la gente. Necesitamos un plan claro para avanzar». «Eso suena genial», respondió él, sintiéndose más decidido que nunca. Pero, justo en ese momento, un nuevo mensaje llegó a su mente, el texto que no había leído. «Hay que reunirse a última hora», pensó, mientras el ímpetu de decisión se enfrentaba a la urgencia de su realidad. Así, mientras el aire se llenaba de expectativas, Juan se dio cuenta de que su camino no solo dependía de una elección, sino de encontrar la manera de fusionar el pasado con las nuevas posibilidades, todo por el bien de su futuro y el de Sofía. La campanada de una oportunidad mayor se acercaba, y en cada latido de su corazón un eco de posibilidades lo empujaba hacia adelante. Pero antes de cerrar el capítulo de esta metamorfosis, una pregunta crucial surgió. ¿Sería capaz de resistir la presión exterior y mantenerse firme en el camino que comenzaba a definir? La respuesta a su dilema se aproximaba, y mientras se preparaba para dar un paso al frente, un mensaje que nunca había esperado podría cambiar nuevamente todo lo que había planeado. La tarde se deslizaba lentamente hacia el ocaso, y la inquietud crecía en el pecho de Juan mientras regresaba a casa.
Cada semáforo en rojo se convertía en un recordatorio de que el tiempo se le escapaba entre los dedos. No puedo seguir posponiendo decisiones, se repetía como una letanía en la mente. El ruido de la ciudad se convertía en un eco distante, y solo su propia incertidumbre resonaba con fuerza. Cuando finalmente llegó al café, el aroma familiar del café recién hecho le dio la bienvenida, pero al mismo tiempo le recordó lo que había estado en juego. La idea de implementar el prototipo que había discutido con Sofía comenzaba a tomar forma, pero la grata sensación de la certeza también llevaba consigo un peso adicional: el temor a fracasar de nuevo. Sofía ya estaba allí, organizando la decoración y arreglando los últimos detalles. Su energía era contagiosa, y aunque Juan luchaba con sus propios demonios internos, no podía evitar sentirse inspirado. Ella lo miró y sonrió, llenando el ambiente con optimismos. «La gente va a amar esto, papá. Estaba pensando en una cata de café esta semana. Sería una enorme oportunidad para probar nuestras ideas». «Sí, tal vez», empezó Juan, sintiendo que debía ser cauteloso. La autocensura había sido su compañera habitual, pero en ese momento comprendió que aferrarse a esa postura no les beneficiaría. «Sí, podemos hacerlo, solo necesitamos definir los detalles y actuar rápido». La conversación fluyó de manera más natural, pero en el fondo de su mente la alarma no dejara de sonar. El mensaje misterioso que había recibido antes de dejar la oficina seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Quién podría ser? ¿Qué querrá?, se cuestionó a sí mismo. La curiosidad mezclada con la preocupación parecía amenazar con desmoronar la nueva determinación que había empezado a cimentar. A medida que los días pasaban, el café comenzó a tomar un nuevo rumbo. Sofía se sumía más en la creación de su marca, trabajando apasionadamente en estrategias de marketing y relaciones con proveedores locales. Juan, por su parte, se dedicaba a equilibrar su experiencia mientras se adentraba en aguas desconocidas. El testimonio de sus decisiones comenzaba a moldear su futuro, pero las sombras del pasado siempre estaban. Acechaban en la periferia. Un día, mientras revisaban las ventas iniciales, un mensaje apareció en la pantalla de su teléfono. Era de su antiguo socio, ofreciéndole reunirse para discutir una nueva propuesta. Un torrente de emociones atravesó a Juan, la tentación de la seguridad económica que había conocido antes. «No puedo dejarme llevar nuevamente», se decía, pero la lucha interna era feroz. El dilema lo mantuvo despierto en varias noches, cuestionándose si realmente estaba listo para desafiarse a sí mismo o si en realidad se encaminaba hacia otro fracaso. Finalmente, la fecha de la cata se acercaba, y Juan sentía que la presión aumentaba. Con cada día que pasaba, el café representaba más que un simple emprendimiento, simbolizaba el verdadero cambio, una oportunidad de reclamarse a sí mismo. «Este es el momento», susurró para sí, uniendo su inseguridad con una determinación renovada. El día de la cata, un pequeño grupo de personas se reunió en el café. Juan sintió mariposas en el estómago al ver a sus amigos y conocidos sonriendo, listos para participar en el debut del nuevo enfoque del negocio. Pero en medio de la emoción, lo inesperado sucedió. Entró su antiguo socio, con una mirada que desafiaba lo que había construido. El corazón de Juan se detuvo un momento. «¿Qué está haciendo aquí?», pensó, sintiendo que una tormenta se acercaba. Mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría, se dio cuenta de algo crucial. No solo se trataba de su café, sino de la confrontación con su pasado. «Tengo que tomar una decisión», pensó, consciente de que ese momento podría cambiar el rumbo que había elegido. El futuro del café, de su relación con Sofía, su propio destino, pendía de un hilo. La pregunta era clara y poderosa. ¿Sería capaz de enfrentar su pasado y seguir adelante? Había llegado la hora de descubrirlo. La cata comenzó, y el aire se llenó de diálogos animados y risas. Juan observaba con orgullo cómo Sofía se movía entre los clientes, compartiendo pasiones y conocimientos sobre el café de manera auténtica. Su corazón latía con fuerza al ver su pasión florecer, y por un momento las sombras del pasado se desvanecieron. Sin embargo, el rostro de su antiguo socio, mirándolo desde la entrada, era un recordatorio constante de las decisiones que había tomado en el pasado.
Cuando el momento llegó, Juan se acercó a la mesa donde estaban los primeros clientes de la cata. Gracias por venir. Espero que disfruten de esta experiencia tanto como nosotros disfrutamos preparar cada taza, comenzó. La energía en la sala era palpable, pero su mente divagaba entre lo que había construido y lo que había arriesgado al abrirse a nuevos caminos. Mientras presentaba las varias variedades de café, sentía la mirada de su antiguo socio clavada en él. Sé lo que debes sentir, Juan. Siempre puedes volver a lo seguro. Parecía susurrar esa mirada. Pero, al mirar a Sofía, recordó el compromiso que había hecho con ella, construir algo que no solo se basara en la seguridad, sino en la pasión y el valor del trabajo conjunto. La cata no solo se trataba del café, era una oportunidad de reafirmar la conexión con su hija y mostrarle que su legado, aunque complicado, tenía un propósito y valor genuino. En un instante de audacia, Juan giró su atención hacia el público. Quiero compartir algo contigo. Este café no es solo un trabajo para mí, representa lo que he construido con sacrificio y amor. No tengo todas las respuestas y estoy aprendiendo cada día, pero estoy comprometido a crear un espacio donde podamos todos disfrutar, aprender y crecer juntos. La sala se quedó en silencio mientras sus palabras resonaban y el eco de su sinceridad llenaba el aire. En ese momento, sintió que, a pesar de las dudas que siempre lo había atormentado, había logrado algo verdadero. La mirada de su antiguo socio cambió, era una mezcla de sorpresa y duda. Juan percibió que ya no podía ser el mismo, había decidido caminar hacia adelante con confianza. Cuando terminó la cata, la gente aplaudió, y Juan sintió como una ola de alivio y satisfacción lo invadía. Sofía se acercó a él, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Papá, esto fue increíble», dijo, y en su voz había una felicidad genuina. Juan sonrió, su pecho se infló de orgullo. Había logrado conectar su pasión por el café con el crecimiento personal de Sofía, y a la vez había dado un paso firme hacia su propio renacimiento. Allí, en ese pequeño café, ambos comprendieron que el verdadero éxito no era solo el reconocimiento, sino el valor que otorgaban al legado que compartían. El antiguo socio se acercó, y en lugar de remontar viejas rencillas, Juan decidió mantener la conversación en positivo. «Gracias por venir», le dijo, «pero estoy seguro de que este café va a hallar su camino en nuevas direcciones. Estoy emocionado por lo que viene». Su antiguo socio sorprendido asintió, comprendiendo que Juan ya no estaba donde él había esperado. La noche terminó con risas, buenos recuerdos y el aroma del café melancólico en el aire. Juan finalmente se sintió libre de las cadenas del pasado que tanto lo habían atormentado. La inseguridad que solía llenar su corazón se reemplazó por confianza, y su relación con Sofía había dado pasos firmes hacia un futuro brillante. Días después, mientras Juan se encontraba revisando las aclamaciones y comentarios positivos de la cata en sus redes sociales, sonó su teléfono. Era Mariana. «Juan, he estado viendo lo que has hecho. Estoy orgullosa de ti. ¿Te gustaría abordar juntos algunos proyectos? He tenido algunas ideas que podrían incorporar nuestra experiencia con la educación y el café», sugirió. La posibilidad de una colaboración resonó dentro de él como una melodía esperanzadora. «Sí, claro», respondió con una sonrisa radiante. La vida comenzaba a entrelazarse de nuevo, pero esta vez sería un camino moldeado por sus propias decisiones, por su nuevo entendimiento de lo que realmente importaba. La transformación había llegado. El café ya no era solo su legado, sino el puente hacia el futuro que ahora compartía con su hija. La historia de Juan y Sofía es un recordatorio de que en cada sacrificio hay una lección. La verdadera realización no proviene de la aprobación externa, sino del deseo de ser fiel a uno mismo y a las conexiones que valoramos. Por fin, Juan se sintió listo para enfrentar el desafío de su vida junto a su hija, construido sobre experiencias de amor, trabajo arduo y la determinación de crecer juntos hacia un futuro prometedor. Ahora que has llegado al final de esta historia conmovedora y transformadora, no olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas para ti.
Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido increíble. Comenta tus reacciones y teorías sobre este asombroso final, porque estamos ansiosos por saber tu opinión. Y finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Actúa ahora.